En este lunes podcastero voy a hacer algo nunca visto hasta ahora. Recomendar por un lado una red de podcast, por otro un podcast completo y además un episodio concreto, que todos están relacionados entre sí por la temática, pero no pertenecen a mí. Bueno, esperad, dejadme que me explique mejor en el lunes podcastero que arranca a continuación. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora, y hoy quiero hablaros de una red de podcast, un podcast completo y un episodio concreto. El denominador común que tienen todos estos programas es la naturaleza y los animales, pero dos de ellos pertenecen, digamos, a la misma red de podcast productora y el tercero no, pero están relacionados. Dejadme que me explique. Comencemos por las dos primeras recomendaciones para ir organizado. ¿De qué quiero hablaros hoy? De la red de podcast que tiene Mongabay. Mongabay es una organización de medios independientes que informa sobre la naturaleza y los desafíos planetarios con una red global, pero de periodistas locales. Y dentro de esta red de periodistas globales realizan podcasts. Mongabay nació en 2012, ya que se registró como una organización sin ánimo de lucro para facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas educativas y periodísticas y aprovechar la red de redes, Internet, el tráfico y la reputación existentes de Mongabay bajo un modelo de negocio sostenible. Y así es como nació mongabay.org. La empresa, o mejor dicho, la ONG, que tiene como objetivo mejorar la comprensión de las fuerzas concurrentes a escala global, o sea, por todo el planeta, sin socavar la salud de los sistemas de la Tierra. La organización de Mongabay nació en Indonesia con periodistas indonesios y poco a poco se fue expandiendo. La primera rama, por así decirlo, fue en Latinoamérica, en nuestro idioma, en español, en 2016, seguido de Mongabay India en 2018, en el lenguaje portugués en Brasil en el año 2019, en hindú en el 2020 y más recientemente en el continente africano, que se lanzó en 2023. Además, por si esto fuera poco, después de estas diferentes ramas en distintos idiomas, han lanzado una agencia de estudios con todos los datos que han ido recopilando por todo el globo, y esta fue lanzada en 2024. Dentro de estas diferentes regiones o de estos diferentes idiomas, cada región tiene sus propios podcasts. Y como comprenderéis, la segunda rama que se lanzó, Latinoamérica, tiene sus propios podcasts en nuestro idioma, que quiero aprovechar a recomendar. Todos ellos, digamos, están bajo el lema Mongabay LATAM, pero lo enfocan de diferentes aspectos. Por ejemplo, se centran en los pescadores artesanales del sur de Chile, en Colombia, que ratificó un acuerdo del Escazú, en la minería y el narcotráfico que acorralan a las áreas protegidas de Colombia y Perú, la reserva del Tucavaca y el Parque Madidi, que es una zona muy amenazada en Bolivia. En fin, como veis, muchos aspectos diferentes, pero tienen en común el cuidado de la naturaleza, los animales y la región latinoamericana. ¿Cómo conocí Mongabay? Bueno, pues fue a raíz de una noticia que me llevó al segundo podcast que quiero recomendar hoy, que es uno de los podcasts de Mongabay, pero en la versión de la India. Y el podcast se llama Wild Frequencies, un proyecto que estudia los cambios que sufren los animales de la India a través de sus sonidos. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Como imaginaréis, cada vez que una sociedad humana pues llega a una región para crear casas, para aprovechar comida, para construir infraestructuras y pues ganarse la vida con las actividades económicas, los que más sufren pues son los animales. Y a las plantas, por así decirlo, no podemos escucharlas como tal, pero a los animales sí. Y esta es la excusa con la que crearon el podcast de Wild Frequencies. 3 episodios centrados en las bioacústicas, en las frecuencias, en los tiempos en los que los animales se comunican entre ellos para analizar cómo los cambios que provocan los humanos se ven afectados en estos animales a través del sonido. Estamos muy acostumbrados a ver animales en documentales o en fotografías y recoger, digamos, esos testimonios visuales, pero no tanto los testimonios auditivos o sonoros, y ahí es precisamente donde pone el foco, o mejor dicho, pone el oído este podcast Wild Frequencies. Y este podcast, esta noticia, por un lado me llevó
a la red de podcast de Mongabay, y por otro lado me llevó a recordar algo parecido que había escuchado en un podcast que se realiza aquí en España. Os estoy hablando del episodio del 15 de julio del podcast Un tema al día, donde Juan Luis Sánchez hablaba con Antonio Martínez Ron, más conocido como Aberrón, el podcaster que participó en Catástrofe Ultravioleta durante varias temporadas y que ahora es colaborador de Un tema al día y del diario.es en la sección de ciencia. En este episodio, Antonio nos traía un descubrimiento que han realizado recientemente investigadores a través de los cachalotes y de cómo se comunican estos grandes mamíferos a cientos de metros de profundidad. Como muchos sabréis, estos mamíferos utilizan diferentes frecuencias para comunicarse, pero hasta ahora no se había identificado muchas de estas frecuencias, muchas de estas sílabas, entre comillas, sonoras, para demostrar que estaban utilizando un lenguaje propio. Están todavía descifrando gracias a la inteligencia artificial, porque es un descubrimiento que, oye, lleva bastante trabajo detrás y que una vez que llegue el momento se haya descifrado, quizás podamos interpretar lo que quieren decir estos animales, que son capaces de comunicarse a kilómetros de distancia gracias a esta comunicación, no sé si va por sonar, bueno, pues ya me entendéis, ¿no? Con estas frecuencias que utilizan a cientos de metros de profundidad y son capaces de alertarse, de, bueno, pues de indicar diferentes peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Algo similar a lo que traen en el podcast de Whale Frequencies. Estoy seguro que a Antonio Aberrón le gustará mucho este podcast, el de la sección de la India de Mongabay, porque es algo muy similar a lo que él ha estado investigando allí. Yo, por desgracia, no domino mucho el inglés, pero tengo que reconocer que el acento que ponen las personas de la India al inglés me hace escucharlo con bastante facilidad. Y la verdad que no he entendido el 100% de cada uno de los episodios, pero sí que son bastante fáciles a nada que conozcáis un poquito este idioma. Y hablando de recomendaciones de podcast, ¿ya conocéis Greal, el secreto de las 8 llaves? ¿Recordáis que hace unas cuantas semanas os hablé de su presentación? Bueno, pues ya están disponibles casi todos sus episodios. Se trata de una ficción sonora producida por la Agencia Catalana de Turismo, con la que nos vamos a sumergir en la búsqueda del Santo Grial por toda Cataluña. Basada esta historia en una novela de Javier Sierra, a quien podréis escuchar dentro de este podcast. Cuenta con un total de 11 episodios con una producción espectacular. Os voy a contar todos los detalles de este podcast a lo largo de los capítulos de esta semana, pero lo que sí que puedo adelantaros hoy es facilitaros el enlace a Greal, el secreto de las 8 llaves, en las notas de este capítulo, y así pues ya no tenéis excusa para dejar pasar esta suscripción. Por cierto, en las notas de este capítulo también encontraréis los 3 enlaces a los 3 podlinks de los podcasts que he hablado hoy. Por un lado, la red de podcast en español de Mongabay, por otro lado, el podcast Whale Frequencies también de Mongabay, y por otro lado, el enlace al capítulo concreto de Un tema al día, donde nos hablan del lenguaje de los cachalotes. Allí también vais a encontrar en las notas del episodio los enlaces al Ko-fi, donde podéis apoyar este podcast desde 3 hasta 12 euros al mes, teniendo diferentes recompensas, suscribiros a El Destilado del Micrófono, la versión concentrada, anticipada y sin publicidad a través de la plataforma Mumbler, para adelantaros a la emisión de estos capítulos que publico diariamente, pues en este caso se transforma en un podcast semanal, mucho más concentrado y sin publicidad. Y si todavía queréis más podcasting, podéis contactar conmigo a través del formulario que encontraréis en la página web de la productora, que es eob.es. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.